Bueno, vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque una vez más nos permites estar aquí reunidos compartiendo tu palabra. Señor, la Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, a entenderla. Señor, bendigo la humildad de mis hermanos, Señor, al recibir tu palabra, Dios mío, de mi persona. Te pido que me des sabiduría, Señor, que me permitas hablar con denuedo tu palabra, Señor, que pueda ser, Dios mío, mi voz usada por ti en esta noche. Que todos los que se conecten aquí, vean este video, reciban y sean edificados por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Reprendemos todo lo que se quiera levantar en contra de esta sesión de discipulado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a dar hoy la clase acerca de la conducta del creyente, la doctrina de la conducta del creyente y además vamos a hablar sobre la doctrina relacionada al diaconado en la iglesia. En nuestro manual de discipulado es el suplemento de diaconado. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De nuevo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo, gloria a Dios, hace una solicitud que él llama ruego. Él le escribe a la iglesia que quedaba en la ciudad de Éfeso y les dice, yo necesito estar seguro de algo en relación a ustedes. Y es que ustedes están viviendo como deben vivir. Y es que ustedes estén viviendo como es necesario que vivan. Aquí usa la palabra digno, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, Pablo está diciendo, amados cristianos en Éfeso, la vida cristiana es digna y los cristianos deben vivir en la dignidad del llamamiento que Dios le ha hecho. Eso, a partir de esa premisa que nos habla Pablo, nosotros empezamos a revisar que la doctrina neotestamentaria desarrolla la idea clara y la doctrina clara que el cristianismo no debe vivirse de la manera que cada uno de nosotros vislumbremos o nos parezca a nosotros mismos, de una manera subjetiva, sino que debe vivirse de acuerdo a como dice la Escritura. ¿Estamos hasta allí todos de acuerdo, amados? Amén. Ok. La conducta del creyente se refiere a la doctrina que nos habla acerca de la manera como debemos conducirnos desde el día en que llegamos al camino del Señor. Dios nos llama, nos ha escogido, ya eso lo vimos en elección y predestinación, nos ha elegido y nos ha puesto para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Eso es lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios. En Juan capítulo 15 nos vamos a quedar un momento, todos pueden tenerlo allí abierto. Jesucristo le dijo a los discípulos, ya eso lo vimos en elección, yo los he elegido a ustedes con un motivo.
El motivo por el que los he elegido es para que ustedes lleven frutos, para que ustedes reproduzcan, para que ustedes tengan una identidad, que ustedes lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo llevamos frutos, cómo podemos nosotros cumplir con el objetivo de la elección que Dios hizo por nosotros, cómo nosotros podemos ser fructíferos. Lo primero son tres aspectos fundamentales. El primero es limpieza. Juan capítulo 15, donde estamos, versículos 2 y 3 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el primer punto fundamental para que un creyente sea fructífero es la limpieza. Esta idea que desarrolla Jesucristo, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir, amados hermanos, yo sé que Joana, que Diego, que todos nosotros estamos dando unos frutos, pero lo que Jesucristo dice es que podemos dar más fruto, podemos ser más fructíferos, podemos ser más reproductivos en el Evangelio. ¿Y cómo podemos serlo? En la medida que nosotros nos limpiamos. Entonces, el primer punto que Jesucristo toca acerca de cómo ser fructíferos es la limpieza. ¿Quién se atreve y me dice cómo podemos limpiarnos, por ejemplo? Creo que ya hemos hablado acerca de esa idea. La palabra. La palabra. Amén. La palabra es el agua que nos limpia a nosotros. En la medida que nosotros vivamos en la palabra, por supuesto, la palabra tiene niveles en los que nosotros podemos adoptarla. Esto no está en el discipulado, pero présteme atención y se lo va a llevar a su casa hoy. Lo primero es la palabra oída. La palabra oída, recuerdan, la fe viene ¿por qué? Por el oído. Y el oír, amén, y el oír por la palabra de Dios. El primer nivel de adopción de la palabra es la palabra oída. Cuando vamos al culto, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos un versículo, cuando escuchamos la clase de discipulado, estamos oyendo y eso es un primer nivel de adopción de la palabra y nos produce fe. En siguiente lugar está la palabra memorizada, la palabra escudriñada. Nosotros vamos a la escritura, nos aprendemos los versículos, procuramos llenarnos de la escritura, que de pronto sepamos qué responder a cada momento de nuestra vida. Pero un tercer nivel es la palabra meditada. Recuerde, en su ley, Salmos capítulo 1, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto, que es lo que estamos hablando ahora, a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese tercer nivel, palabra meditada, quiere decir cuando nosotros metemos la palabra en nuestra vida. Nosotros vivimos pensando en la palabra. Nosotros vivimos viendo todo a nuestro alrededor con el enfoque de la palabra. Eso es un nivel más profundo. Y eso en nosotros nos va a producir una limpieza, y ya usted ha leído en Juan capítulo 15 que la limpieza es fundamental para que llevemos más fruto. ¿Claro eso, amados? Amén, amén. Amén. Versículos 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el segundo factor fundamental para llevar fruto es la permanencia. La permanencia en Dios o en Jesús, que es la vid verdadera, se refiere a la dependencia total de Él, a no pasar un día sin orar, por ejemplo, porque sabemos que dependemos de Dios, a no pasar un día sin leer la Biblia, por ejemplo, porque sabemos que la Biblia es la que nos dirige a nosotros en todo nuestro caminar. Esta permanencia en Jesucristo, que ahora vamos a desarrollar más al respecto, hace que nosotros también produzcamos más frutos.
Permanecer en Cristo es, en primer lugar, no tener ningún pecado conocido que no haya sido confesado, ningún interés en que Él no tenga parte, en que Él no tenga parte, ninguna cosa en la vida en que el Señor no pueda participar. ¿Quién me puede responder esta pregunta? ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Por supuesto, quitando la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, quitando la marca de la bestia, quitando el no perdonar. El que no se ¿Cuál? confiesa. ¿Perdón? El que no se confiesa. Exactamente. El pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que nosotros no confesamos. No confesamos. El salmista dijo, cuando callé, envejecieron mis huesos. Él había tenido un pecado oculto. Por tanto, dice, mi pecado te declaré. Él tuvo un momento que recapacitó y decir, no, ¿qué me está pasando? Yo no puedo vivir con este pecado, seguir en lo mismo y creer que no pasa nada cuando algo sí está pasando. Entonces, permanecer en Dios involucra que nosotros seamos sinceros con el Señor y confesemos nuestra falta a Dios. Mi pecado te declaré. Está hablando de Dios, mi pecado te declaré. Nosotros vamos al Señor, confesamos nuestro pecado, hermano, y recuerde lo que dice la Escritura, que si confesamos, primera de Juan, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Además, el que permanece en Jesucristo lleva las cargas de nosotros hacia la persona de Jesucristo y nosotros recibimos la carga de Jesús, que de acuerdo al Evangelio de Mateo es fácil y ligera. Obtenemos de Jesús sabiduría, vida, poder, llenura, unción. Y esto quiere decir que no se permite nada en la vida que pueda interrumpir la comunión con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 2:12, Pastor Diego, por favor. Dos doce. Sí. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que andemos como es digno de Dios. Nuevamente la palabra dignidad, la misma que usó Pablo en la carta a los Efesios. Bueno, por nuestra permanencia en Cristo, ¿cuántos de los que estamos aquí permanecemos en Cristo? Amén. 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 Entonces, cuando nosotros estamos caminando por la calle, quien está caminando es Jesucristo. Recuerde que usted es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros caminamos por la calle, no debería ninguna persona tener nada que señalarnos. Estaría señalando el cuerpo de Cristo. Estaría diciendo, para eso yo mejor me quedo en el mundo. Y nosotros venimos a hacer tropiezo. La Biblia dice que el que es tropiezo, mejor le fuere atarse a una piedra de molino al cuello y tirarse a la mar. A Dios no quiere nada con la gente que es tropezadero. Dice la Biblia también, es verdad que van a llegar los tropiezos, pero hay de aquel por quien llega el tropiezo. Mejor le hubiese sido no haber nacido, imagínense. Entonces, por nuestra permanencia en Cristo, en virtud del llamado que Dios nos ha hecho de la elección, todos nosotros que somos discípulos de Dios y que estamos aquí presentes solo pastores, debemos guardar una conducta cristiana intachable. Una conducta cristiana intachable. Nadie puede levantar su dedo para señalarnos a nosotros. Por supuesto, iniciando desde nuestra casa y llevándolo a todas nuestras esferas en nuestra vida. Y en tercer lugar, habíamos dicho que lo primero es limpieza, lo segundo es permanencia, lo tercero que hace que nosotros llevemos fruto es la obediencia. Versículos 10 y 12 de Juan 15 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Perdón, me faltó el 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces Jesucristo relaciona en este mensaje que el título La vid verdadera, la obediencia con la permanencia. Hasta el momento todo es claro, amados. Amén. Todo claro. Amén. Sí. Pastora Joana, por favor, primera a los Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendéis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Debemos entonces nosotros convertirnos en un ejemplo. Escucharon el domingo la palabra de Rafa. ¿Quién estuvo en el culto escuchó ese mensaje? Amén. Amén. Ok. Bueno, él decía que nosotros debemos ser el mensaje. Nosotros debemos ser el mensaje. Yo, por ejemplo, menciono una frase. ¿Cómo predica el evangelio un mudo si no puede hablar? ¿Cómo él predica el evangelio? Si la gran comisión es para todo creyente, un mudo creyente, ¿cómo predica? Con el lenguaje universal del evangelio. ¿Usted sabe cuál es el lenguaje universal del evangelio? El buen testimonio. El buen testimonio precede a una buena predicación. El buen testimonio nos abre puertas para hablar de Jesús en cualquier lado. Usted no tiene que decir nada cuando ya están diciendo, bueno, pero ¿y tú por qué eres así diferente, Diego? Yo veo que tú eres muy formalito, tú no te ríes de nuestros chistes. Tú eres cristiano, ¿verdad? El buen testimonio es el lenguaje universal del evangelio. Entonces nosotros debemos convertirnos en ese mensaje, en ese ejemplo que está necesitando la sociedad. La Biblia dice, Amén. bienaventurado el siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto le pondrá sobre todo sus bienes, pero dice, le halle haciendo así, no diciendo. El mundo tiene gente que habla mucho y que habla muy bonito y que estudian para hablar muy bonito, pero poca gente que hace. Y nosotros los cristianos muchas veces nos convertimos en muy bonitos habladores, muy elocuentes predicadores, pero escasos hacedores de la palabra de Dios. Y el evangelio consiste más en lo que hacemos que en lo que decimos. ¿Eso Amén. está claro, amados? Amén. 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 Por ejemplo, por allá en Primera de Pedro recuerdo que el apóstol Pedro exhortando a las damas le dice, pórtense bien porque ustedes se van a ganar a sus maridos inconversos por vuestra buena conducta. O sea, que el tropiezo más grande para que nuestras familias se conviertan es nuestro mal testimonio. Porque ellos nos ven a nosotros, que cuando estamos en el púlpito y sale en la transmisión el footer Pastor Andrés Bárcena, pero en la casa somos unos gritones. Y ellos dicen, ¿cómo él va a ser pastor? Si él aquí es más mundano que el diablo. Somos nosotros mismos con nuestro mal testimonio el impedimento más grande para que nuestras familias se conviertan a Jesucristo. Y tristemente ese es un problema todavía en la iglesia. Colosenses 1:10 al 11. Pastora Jennifer, por favor. Bien, ¿en qué consiste el discipulado? ¿Qué es esto que estamos haciendo? Pastora Alex, mi persona, la pastora Amy, que también ha dado sesiones de estas clases, nos encargamos de darles unas enseñanzas. Pero yo sé que yo estoy seguro que usted a nosotros nos ve, cómo nosotros andamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros hacemos. Y Pablo dice que nuestra conducta debe ser digna de imitar, leíamos en Tesalonicenses. El mismo Pablo decía sobre él, sean imitadores de mí, como yo de Jesucristo. De eso se trata el discipulado. En los tiempos de Jesucristo, no sé si se acuerdan de un texto que dice,
vosotros se hacen más hijos del diablo porque quieren conseguir un prosélito. Hay un texto que dice más o menos así, no sé si lo recuerdan. Vamos a buscar. Si alguien no tiene, me interrumpe, me dice. Bueno, ya lo encontré. Jesús, por supuesto, les tenía un cariñito a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Tremendo, tremendo cómo Jesucristo se refería al discipulado de los fariseos, porque ellos hablaban mucho. Y Jesús le dijo un día a los discípulos: ustedes ven todo lo que hacen, lo que dicen los fariseos, háganlo, pero lo que ellos hacen no lo hagan. Entonces ellos pues consideraban que cuanto más discípulos tuviesen detrás de ellos, cuanto más personas le dijeran rabí, maestro, su ministerio estaba llegando a su punto máximo, a su punto más bonito, a su punto más brillante. Ellos buscaban discípulos por donde sea. Ven acá, quieres que te dé el discipulado. Ven acá, quieres que te enseñe un poquito. Recorren mar y tierra, fue lo que dijo Jesús, por hacer un prosélito, que significa un converso o un discípulo. Y lo hacen al prosélito 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Por el ejemplo de ellos. Por el ejemplo de ellos. Entonces, el discipulado consiste en modelar, no tanto hablar, modelar. Que los discípulos vean cómo somos nosotros, que los discípulos vean cómo hablamos nosotros, que los discípulos vean cómo nos comportamos en la iglesia, si nos ven en la calle, cómo nos comportamos en la calle, cómo nos vestimos, cómo nos motilamos, cómo hacemos todo en nuestra vida. ¿Qué dice Colosenses 1:10 al 11? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Amén. Nuestro propósito como maestros de discipulado, como pastores también, que fungimos como maestros en ocasiones, es llevar a nuestro discípulo a Jesús, o sea, mostrarle al discípulo a Jesús. Yo no tengo nada que mostrar de mí. A mí Jesús tuvo que rescatarme para hacerme alguien. Yo tengo que mostrarle a Jesucristo, que es de verdad el que les va a mostrar algo bueno a ellos. Entonces, lo que debo vivir yo debe ser la vida de Jesucristo, para que de esa manera las personas que estén detrás de mí se vean motivados a seguir buscando a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo y claros hasta el momento? Amén. Amén. Diego, Filipenses 1:27. Jennifer, primera de Juan 2, del 15 al 17. Bendiciones, Pastora Wendy, Pastora María. Ustedes pueden leer la Biblia. Bendiciones. Amén. Amén. Ok, nosotros debemos procurar, recuerden en la clase de santificación hay un punto, y es que nosotros no vamos a alcanzar la santificación, es que ya somos santos y tenemos que ir perfeccionando la santificación, tenemos que ir creciendo la santificación, tenemos que ir haciéndonos más santos. Apocalipsis 21 dice: el que sea inmundo, bueno, sigue en su inmundicia, el que sea injusto, sigue en su injusticia, pero el que sea santo, santifíquese todavía. Debemos crecer en la santidad y no hacia la santidad como algo que estamos siempre intentando alcanzar y nunca alcanzamos. No, ya Jesús lo alcanzó para nosotros en la obra redentora de la cruz del Calvario. De hecho, el proceso redentor de la justificación, de la imputación, donde Él nos da a nosotros de su naturaleza, tomando la nuestra Él propia en la cruz del Calvario. De esa manera, creciendo en la santidad, nosotros debemos ir, siervos, alejándonos de las cosas que a Dios le desagradan, palabras, lugares que, o sea,
La Biblia no dice asistir a la casa de fulano es pecado y te vas para el infierno. No, pero tú sabes que la casa de fulano es puro chisme, es puro cosas obscenas, cosas que no convienen. Entonces mejor no asistimos a ese lugar, por poner un ejemplo. Filipenses que dice, Filipenses dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. amén, primera de Juan 2:15 al dice, 17. ok, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces hace parte de nuestra conducta esperada por Dios, que nos alejemos de las cosas del mundo, nos alejemos de las cosas pecaminosas, de las cosas que no tienen ninguna relación con Dios. Judas, Judas, versículos 24 y 25 dice al que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Jesús, hermanos, dice la epístola a los hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. No tenemos ese tipo de sacerdocio, sino un sacerdocio, a pesar de ser divino, un sacerdocio muy humano y cercano a nosotros, que habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado. Eso es lo que dice la epístola a los hebreos. De manera que Jesucristo entiende las aflicciones, las luchas, las tentaciones humanas. Y de esa manera Él es quien puede ayudarnos a nosotros a vencer las tentaciones. Todos los hombres de Dios, todas las mujeres de Dios, somos tentados. Cada uno de nosotros, posiblemente todos los días, nos enfrentamos a situaciones, a decisiones que se relacionan con una tentación, por llamarlo de alguna manera. Si elegimos mal, terminamos haciendo algo desagradable a Dios. Si elegimos una palabra incorrecta, terminamos desagradando a Dios. Muchas veces no solamente, no es tan fácil como decir esto es pecado y esto no es pecado. Muchas veces es escoger entre algo bueno y lo perfecto, la voluntad perfecta de Dios. Estamos siendo tentados en todo momento. ¿Y cómo podemos nosotros hacer esto? Dios le dijo a Pablo, Pablo, ya deja de estarme pidiendo que te quite este aguijón de la carne. 3 veces me lo has pedido. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, ¿cómo así? O sea, que cuanto más yo acepte delante de ti que soy débil, tú te fortaleces en mí. Efectivamente, Pablo. Entonces Pablo dijo, bueno, de buena gana entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Es decir, de buena gana voy a ir al Señor a decirle, Señor, sigo siendo un débil, sigo siendo débil en este aspecto. ¿Por qué? Porque viene Jesucristo a fortalecernos a nosotros. ¿Eso está claro, amados? Amén. Amén. Dios se le apareció a Abraham en Génesis capítulo 18. Le dice, Abraham, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa expresión perfecto en el hebreo, en ese texto, significa sincero, sincero. Dios espera de nosotros que seamos sinceros. Sin la sinceridad, nosotros no vamos a alcanzar a ser perfectos como debemos ser. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar todo el tiempo pensando que ya tenemos todo ganado. No, hombre, a mí eso no me mueve el piso, a mí eso no me va a sacar, yo no me voy a apartar. No es la manera correcta de verlo.
La manera correcta es debo ir a la fuente, debo ir a Jesucristo. Sin Jesucristo me vuelvo mundano. Sin Jesucristo las debilidades estas van a aflorar y van a hacer que yo caiga en pecado. Entonces Jesús es el que tiene el poder para ayudarnos a no ser vencidos por el pecado. ¿Es claro eso, amados? Amén. Amén. Pastora Wendy, Deuteronomio 4:9. Pastora María, primera a Timoteo 5:22. Pastora Joana, Santiago 1:27. ¿Qué dice Deuteronomio? Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Guárdate, guarda tu alma, procura ver qué es lo que estás haciendo todo el tiempo. Primera a Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Amén. No impongas con ligereza las manos, les voy a explicar qué quiere decir. Timoteo era obispo. Timoteo era un pastor que gobernaba o que supervisaba a otros pastores. Entonces él tenía una potestad especial para ordenar ministros, ordenar pastores, maestros, evangelistas, todo lo que nosotros conocemos. Eso se hacía públicamente por medio de la imposición de la mano. Entonces, usted lo ve todos los años en las convenciones. El pastor me colocó sobre cada uno de nosotros la mano, colocó el aceite de la unción y de ahí en adelante sobre nosotros está la unción pastoral y por eso la gente respeta lo que ha sido investido sobre nosotros. Todos hemos notado eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, eso es lo que quiere decir, no ordenes a las personas en el ministerio, no les impongas la mano con ligereza, no participes de pecados ajenos. Es decir, no le tapes las cosas a la gente. Procura siempre que no te veas involucrado en ningún pecado o en el ocultar ningún pecado, sino consérvate puro. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Yo creo que hay una sola palabra que hemos repetido en todas estas lecturas bíblicas acerca de la conducta del creyente. ¿Quién identifica cuál es esa palabra? Dignidad. Dignidad. Que os comportéis, que viváis, que hagáis como es digno del llamamiento. Fíjese, nosotros no somos unos congregantes cualquiera. Y a un congregante, a un creyente regular, Dios le exige vivir en la dignidad del llamado. ¿Cuál llamado? A ser cristiano. Ahora nosotros, que hemos pasado por ministerios en la iglesia, alabanza, diaconado, escuela bíblica de niños, y ahora somos pastores, ¿cuánto más debemos nosotros vivir en la dignidad de este llamado que hemos recibido? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. 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 Entonces iniciamos lo que sería la segunda clase de hoy, relacionado a la doctrina bíblica sobre el diaconado. Este suplemento número 5 pues tiene ese título. Hay iglesias que manejan otro cargo que se llama ujier. ¿Usted lo ha escuchado? Amén, claro. Amén. No quiere decir que las iglesias que usan este nombre están en pecado, son del diablo. No, nada de eso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Será diácono o será ujier? La palabra ujier viene de una palabra de origen francesa que es usier. Y usier significa algo así. Era una persona así como este hombre que está en el fondo, que estaba a la puerta y era muy de confianza del rey, de la gente importante, porque era quien nos recibía y le abría la puerta.
Amado, todos nosotros hacemos eso en los cultos que nos toca de diácono. ¿Cierto que sí? Claro. Pero esa no es la única función que nosotros cumplimos. Por eso nosotros no somos unos ujieres solamente, porque el ujier se encarga simplemente de abrir y cerrar la puerta. Nosotros vamos, asistimos a una liberación, atendemos al predicador, somos su escudero, hacemos todas las cosas que se necesitan en la iglesia, recogemos la administración de los diezmos y las ofrendas. Todo eso es mucho más que simplemente abrir y cerrar una puerta. Por eso la Biblia habla de diácono. Ahora vamos a ver qué significa diácono, pero respecto de ujier, Salmos 84:10. Estuve revisándolo en otra versión. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este texto en la Nueva Traducción Viviente dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo ser un portero en la casa de mi Dios. Escogería ser yo un ujier, que es lo que significa ujier, portero. David está diciendo que aún solamente ejercer el cargo de abrir y cerrar la puerta en la iglesia es más digno que cualquier cargo en la tierra. ¿Usted lo vio? Gloria a Dios, claro. Eso es lo que estaba diciendo David. Escogería ser yo un ujier, un portero en la casa de mi Dios, antes que habitar en las moradas de iniquidad. Pero, por supuesto, el diaconado es más que abrir y cerrar puertas. No se conectó ninguno de los dos, pero aquí hay un ejemplo de unos diáconos que usted conoce. La Biblia llama a los diáconos varones diáconos y a las mujeres diaconisas. No se dice diácona. Ahora en su Amén. lenguaje me diga diaconisa. A ver si me están escuchando. Diaconisa. Diaconisa. Diaconisa, exactamente. Esa es la forma correcta. Diaconisa. Y el plural se dice en masculino, diáconos. Diácono, la definición textual o más bien literal de diácono no está en la Biblia. La Biblia no dice diácono significa tal, pero sí vemos que relaciona la Biblia con el diaconado. La Biblia relaciona el diaconado con el servicio, con la ayudantía, con ayudar a los siervos de Dios, con ayudar en la iglesia, pero además es un ministerio. Romanos 16, 1 al 2, Pastor Diego, Pastora Jennifer, Filipenses 1:1. Diego, no te escucho. No, ya. Ok. Los 16, 1 al 2. Ajá. Os recomiendo además nuestra no. Hermana. Os recomiendo además nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ha ayudado a muchos, a la iglesia y a mí mismo, a los siervos de Dios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces la Biblia está colocando un orden. Estaban los apóstoles, Pablo y Timoteo, a los obispos y diáconos. Entonces el diaconado es el cargo de servicio inmediatamente inferior, ¿sí?, al sacerdocio, que es un obispado, que quiere decir un ministerio pastoral. ¿Es claro eso, amados? Amén. Ok, Amén. Marcos 10:45, Pastora Wendy. Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Él se arrodilló delante de los discípulos. Amado, ahí estaba Judas o yo. No sé si usted se había puesto a pensar eso. Ahí estaba Pedro, que lo iba a negar. Y ahí estaba Judas, que lo vendió. Y Jesucristo
les quitó las sandalias y les lavó los pies. Nosotros a veces no hacemos esas cosas, no en el sentido literal de lavar los pies, sino en el sentido de humillarnos, humillar nuestro ego, nuestro orgullo delante de los demás para servirles. Hay un texto que yo procuro usar en mi vida. La Biblia dice que estimemos, que tratemos al otro como si fuese superior a nosotros. Yo procuro hacer eso, porque de esa manera me estoy encargando siempre de pensar como un siervo y no como un amo. Jesucristo dijo que el que sea mayor entre vosotros debe ser su servidor, pero nosotros no nos queremos comportar como siervos, sino como amos, que todo el mundo se rinda ante nosotros, que todo el mundo nos hable a nosotros, haga por nosotros, nos siga a nosotros y nosotros como una rueda suelta haciendo lo que nos da la gana. Marcos 10:45, ¿qué dice? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El amo del universo, Jesucristo, que creó todas las cosas, se hizo siervo. El problema nuestro es que siendo unos simples siervos, nos queremos hacer amos de los demás. Los lastimamos, les hablamos descomedidamente, les decimos groserías. Cuando sea correcto o incorrecta la corrección, quiero decir, cuando una persona falla, lo tratamos mal, y si no falla, también lo tratamos mal. Así que no se trata de querer corregir a alguien, se trata de que nuestro orgullo, nuestro ego nos incita a hablarle mal a la gente. Y así soy yo, y así es mi carácter, y todo el mundo me conoce como soy yo. Está equivocado, porque entonces el amo del universo vino a ser siervo, y nosotros, unos simples siervos, queremos ser amos y llevarnos a todo el mundo por delante. Entonces, el diaconado, me gusta mucho el ministerio del diaconado porque nos enseña, hermanos, nos enseña a ser siervos. Yo creo que todos los ministros deberíamos pasar por aquí, porque cuando seamos pastores de iglesia, seamos evangelistas, nos vamos a acordar cuando éramos diáconos, nos vamos a acordar de lo que significa ser siervo. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo, amados? Amén. Hechos 6, del 1 al 7. Acompáñenme todos. Nos habla de los protodiáconos. Proto significa primero. ¿Dónde inició el ministerio del diaconado? En la Biblia. Esto no se lo inventó la Biblia verdadera. Tampoco la Iglesia Católica. Ellos manejan diaconado también. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a Joana, a María Salcedo, a Wendy, a Jennifer, a Amy, a Diego, a Andrés Barcia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y qué pasó? Empezó la murmuración en la iglesia. Esto me lo enseñó el apóstol Amén. La murmuración amerita disciplina, pero no siempre la disciplina es la red. Disciplina, quiero decir, usted sabe, el castigo en la iglesia, el cese de las actividades, estar quieto, estar un rato sin ejercer ningún ministerio, sino recibiendo. No todas las cosas se arreglan con disciplina bíblica eclesial. Les sugiero, bueno, aprovecho la cuña, que hagan teología pastoral, están abiertas todavía las inscripciones
y ministerio de culto. En ministerio de culto específicamente se habla acerca de cómo se hace la disciplina bíblica eclesial. Ok, entonces los apóstoles dijeron, no, esto no se arregla con sentar a la gente, haciendo que dejen de servir. Esto se arregla dándole un mejor manejo a la iglesia. Y el mejor manejo a la iglesia, Dios lo estableció con la función de los diáconos. Pero mire lo que dice el versículo 3, buscad entre vosotros varones llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, de palabra, para servir las mesas, hermano. O sea, para poner una mesa, un mantel, poner la comida, la viuda fulana, siéntese, la viuda, para eso había que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora imagínese para asistir a una liberación. Ahora imagínese para cuando el predicador le dice a la diaconisa, colócale la mano en el pecho, ¿cuánto más no debemos estar llenos nosotros del Espíritu Santo? Entonces el ministerio del diaconado, Dios lo estableció como la solución a un problema. ¿Cuál problema? El desorden en la iglesia. El desorden en la iglesia. Entonces nosotros como diáconos, a pesar de ser pastores, creo que todos los que estamos aquí seguimos siendo diáconos. Bueno, sí, incluso los que de pronto no ejercen titularmente ese ministerio en los cultos de jóvenes, todos estamos sirviendo en el diaconado. El objetivo es traer orden a la iglesia. Por eso nosotros tenemos unas asignaciones, por eso nosotros, el pastor de culto nos dice qué debemos hacer. Todo tiene que estar organizado, porque el objetivo del diaconado es traer orden a la iglesia. Que los apóstoles, el coordinador, el predicador se dediquen a eso, que ellos puedan estar dedicados a eso mientras nosotros nos encargamos de que el culto no se salga del lugar. ¿Estamos allí claros, amados? Amén. Amén. ¿Cuáles son las cualidades de los diáconos? Se distribuyen en dos tipos de cualidades. Cualidades morales, que se refieren a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, y cualidades espirituales, que se refieren a nuestra relación con Dios, a nuestra cercanía a Dios. Hay muchas cualidades que menciona la Biblia. Pastor Diego, 2 Timoteo 1, del 8 al 9. Pastora Joana, Efesios 5, 18. Pastora Wendy, Mateo 12, del 43 al 45. Pastora María Salcedo, primera a los Corintios 3, 16. Pastora Jennifer, Efesios 5, 18. ¿Qué dice 2 Timoteo 8, 9, Pastor Diego? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, amén. Debemos dar buen testimonio. No te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de Cristo y de mí mismo. Cuando dice de mí mismo se refiere a lo que yo te he enseñado. Nosotros debemos procurar, como ilustra esta imagen, representar a Jesucristo, que nosotros seamos en realidad una imagen de Cristo crucificado. Amén. Ojo, no estoy hablando de catolicismo, ni de crucifijo, ni escapulario, ni nada de eso. De la obra de Jesús, de la obra de Jesús, del amor de Jesús en la cruz, salvar a los demás, perdonar a los demás, clamar al Padre. Todo eso es lo que tiene que reflejar nuestra vida. Debemos dar buen testimonio, ya lo hemos mencionado en la conducta del creyente. Testimonio se define como el instrumento legalizado que da fe de un hecho, sea bueno o sea malo. En el caso de buen testimonio, el instrumento legalizado que da fe de un hecho que es bueno. ¿Qué dice Efesios 5, 18? Amén. No os embriaguéis. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Estaba repetido ese texto. Yo ve buscando Santiago 1:12. Una segunda cualidad
que debemos tener como diáconos es la llenura del Espíritu Santo. Esta llenura, la palabra llenura viene del griego plero, que significa saturación a lo máximo. Es decir, que estemos llenos, que todo lo que esté dentro de nosotros sea Espíritu Santo. Una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo es la que se llena de Dios, como acabamos de ver en el texto. Para ser lleno del Espíritu Santo, no podemos serlo si seguimos siendo mundanos. Entonces necesitamos nacer de nuevo, convertirnos al Señor, identificarnos con Jesús, con su obra. Mateo 12, 43 al 45, ¿qué dice? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así Amén. también acontecerá a esta mala generación. Amén. Dese cuenta, el demonio sale, uno ministra la liberación, el demonio sale. Porque así funciona. La Biblia lo dice y así funciona. Pero el demonio sigue considerando esa persona su casa. Volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando va, encuentra una obra hecha. Encuentra la casa limpia, ordenada, adornada, bonita, pero la encuentra vacía. Entonces, Dios hizo una obra de liberación, pero eso es lo que nosotros llamamos no cuidar el milagro, no cuidar la liberación. Después de recibir una liberación, la gente tiene que llenarse de Dios, porque si no el diablo va a decir, esa es mi casa todavía, eso no tiene ocupante, y viene con 7 demonios peores, y el postrer estado viene a ser peor que el inicial. En otras palabras, llenarnos del Espíritu Santo es protección Amén. en contra de la llenura de cualquier otro espíritu. Primera a los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros porque nosotros Dios estableció que fuésemos su templo. Acerca de la llenura espiritual, podemos decir que la vida espiritual victoriosa o nuestra vida en general victoriosa depende de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo, amados. Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Pastora Wendy, te toca coordinar el sábado, por ejemplo. Lo correcto es uno sentarse a orar, arrodillarse, Señor, mira esta asignación, yo me voy a parar frente al púlpito. Tú tienes que hablarle a tu pueblo, tienes que hablarle algo a tu pueblo. Dime qué quieres tú que yo hable, que yo diga. Pastor Diego, te toca predicar. Esa es la conducta que nosotros debemos seguir. Debemos procurar ser dependientes del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es todo, amados. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Usted escuchó ayer en el mensaje en Vendimia, gloria a Dios, la gente busca hoy hacer payasada. Un martillo de Thor para ministrar, la unción de la chancleta, la unción del baño de agua fría, la unción del correazo. Hermano, cuánta payasada se le ocurre a la gente. Se montan en el púlpito disfrazados de Batman, de soldado, del Chapulín Colorado. ¿Por qué no hay nada? Pues no hay nada de Espíritu Santo, no hay llenura, no hay poder. Por eso. Entonces, para que nosotros seamos efectivos en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Además, la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a soportar la tentación. Mateo 3:16, voy a leerlo yo para ustedes. Mateo 3:16. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el 4:11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjese, Jesucristo antes de ser tentado con el diablo tuvo una llenura
completa y especial del Espíritu Santo, que fue lo que le ayudó. Recuerde que Jesús era hombre 100% también como nosotros. Le ayudó a hacer frente a esa tentación. Santiago 1:12, Pastora Joana. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. 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 El Espíritu entonces es el que nos ayuda a soportar la tentación. La llenura del Espíritu Santo, como nos ayuda a una vida espiritual victoriosa, también nos ayuda a predicar con denuedo la palabra. Usted notará, sobre todo si lo buscamos en Facebook o tenemos contacto en Facebook de otra iglesia. Perdónenme un momento. Notará que hay de pronto mensajes o predicadores que están hablando cosas que nosotros sabemos y que están bien, pero que se escucha diferente, que de pronto no llega tan profundo. Uno dice, pero ¿verdad que yo estoy acostumbrado a una mejor palabra? Se trata de eso, hermano. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para tener una predicación efectiva. Quizá de pronto hoy, mañana no vamos a estar en el púlpito predicando, sino cuando Dios lo determine, por supuesto. Pero cada uno de nosotros predicamos siempre. Ustedes son pastores, tienen ovejas, a esas ovejas hay que hablarles, hay que predicarles. Para usted decirle algo a esa oveja, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted no sabe humanamente qué está pasando esa persona, pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces es importantísimo que usted vaya a la fija con lo que le muestra o con lo que le guía el Espíritu Santo. Hechos 4:8. Vamos a leerlo todo. Búsquenlo allí en su Biblia. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Empezó un mensaje. Dice: lleno del Espíritu Santo. Lo capacitó para predicar un mensaje. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios con denuedo, con fluencia, con agilidad, yendo al punto que Dios tiene que hablarle y tiene que tratar a su pueblo, es importantísimo que nosotros tengamos la llenura del Espíritu Santo. De la misma Amén. manera, es esta llenura la que nos va a ayudar a estar fortalecidos en momentos duros. Todos vamos a vivir momentos duros. Para enfrentarlo necesitamos la llenura del Espíritu. Hechos 6:8. Estaba Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Allí a Esteban lo arrestan, en el capítulo 7 él tiene una defensa, pero posteriormente lo apedrean y lo matan. Versículos 51 al 54 dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores? Esteban no se amedrentó ante esta situación dura. A Esteban lo mataron, hermano, fue el primer mártir, fue uno de los primeros diáconos, pero efectivamente el primer mártir. ¿Y cómo él pudo enfrentarse a esa situación? Recuerde que cuando estaban apedreando a Esteban, la Biblia dice que veían su rostro y no era el rostro de desgraciado, la vaca de fuego del cielo, Jehová te va a matar. No, dice la Biblia que veían su rostro como el rostro de un ángel. Y cuando estaba muriendo, dice que vio los cielos abiertos, vio al Cordero, la diestra del Padre, y le dijo: Señor Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Hermanos, definitivamente para eso
necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros nos pisan el dedo pequeño del pie y vamos mentando mamá y hablando del mal hasta que se va a morir esa persona. Descubrimos lenguajes que nunca se han descubierto. Ya usted sabe de qué estoy hablando. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero lo contrario de eso sería mantenernos en entereza, en una misma pieza, en todos los momentos de nuestra vida, sin importar a lo que nos enfrentemos. Por ejemplo, Pablo, yo una vez les compartí acerca de la escalera ministerial de Pablo. Pablo fue, bueno, mundano, después recién convertido, fue bautizado, verificación de la entrega, hizo el discipulado con Bernabé, se volvió diácono, luego fue evangelista o predicador. Hechos capítulo 13 dice que fue maestro y profeta y desde el 14 inició un ministerio apostólico. Pero una vida tan insigne, tan ejemplar, un ministerio tan grande como el del apóstol Pablo, no puede sostenerse así como así. Necesitaba una llenura del Espíritu Santo. Y aquí tenemos pues puntos en los que nos señala la vida de Pablo, cómo era él en relación a su servicio, a su ministerio. Mire que Pablo ayunaba. Desde el primer día de convertido, Pablo ayunó 3 días, hermano, y nosotros medio día y nos cruje el estómago. Oraba, tenía llenura del Espíritu, bautismo en el Espíritu, bautismo también en agua, por supuesto. Hizo el discipulado. A la gente no le gusta ser discipulado porque demora mucho. Gracias a Dios nosotros lo estamos haciendo. Y también iniciaba su tiempo de servicio. ¿Qué otra cualidad tenemos que tener los diáconos? Debemos tener sabiduría. Proverbios 4 al 5, Pastor Diego, Pastora Jennifer. Proverbios 10:23, Pastora Joana. Malaquías 3:18, Pastora María. Hebreos 5:14, Pastora Wendy. Proverbios 8:12. ¿Qué dice Proverbios 4:5? Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Amén. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. La sabiduría es una cualidad espiritual que determina a una persona como entendida o inteligente. La definición secular dice que es el arte de trazar el plan correcto para obtener los resultados deseados. Nosotros podemos tener entendimiento espiritual, inteligencia espiritual. Entender las cosas del espíritu para las personas mundanas es imposible. Eso lo dice la Biblia, usted lo ha leído, que el hombre carnal o el hombre natural no puede discernir las cosas que son del espíritu, pues no las entiende, no hace parte de su naturaleza. Pero a nosotros, que sí tenemos al Espíritu Santo, sí nos es dado el entender esta sabiduría especial para entender las cosas del espíritu. En el idioma hebreo, la palabra sabiduría tiene 3 connotaciones. Por ejemplo, Proverbios 10:23. Pastora Jennifer. Amén. Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Ok. Aquí en el hebreo sería bina, una palabra que significa sabiduría, pero en relación al entendimiento. Al entendimiento. El que hace pecado, el que hace las cosas malas, básicamente dice el texto, es bruto, es necio. Pero el que se dedica a las cosas buenas es entendido, sabe lo que está haciendo. Es una capacidad para comprender, aprender, tomar decisiones. Malaquías 3:18, creo que es la pastora Joana. Amén. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En este caso se usa la palabra buna, discernimiento, una sabiduría que indica discernimiento, que es para distinguir entre algo que es bueno, algo que es malo. Ahora el discernimiento puede ser mucho más profundo, porque yo ahorita les hablaba de la tentación
que a veces no es tan fácil identificar qué es lo correcto. Porque si tenemos algo malo y algo bueno, por supuesto debemos escoger lo bueno. Pero cuando hay dos cosas buenas y solo una de ellas es la voluntad perfecta de Dios, necesitamos entonces la sabiduría de discernimiento, que es la que habla Malaquías 3:18. Hebreos 5:14, ¿qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Fíjese que allí está relacionando el texto la palabra, digamos, la palabra avanzada o la doctrina avanzada a las personas que tienen discernimiento desarrollado o una sabiduría de discernimiento desarrollado. En otras palabras, esta sabiduría buna, que está asociada al discernimiento, a la distinción de las cosas para tomar correctas decisiones, la tenemos mediante el estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Proverbios 8:12, ¿qué dice? Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Amén. Aquí es sequel, que quiere decir prudencia. Es una virtud que nos hace prever y evitar error. La Biblia dice que el avisado del peligro y se aparta. A eso se refiere ese tipo de prudencia. Estar desde antes pendiente de las cosas para no caer en errores. Sobre la sabiduría. Bueno, al unir Binah, Bunah y Sekel, que son los términos de sabiduría que significan inteligencia, discernimiento y prudencia, llegamos a ser sabios, sabios en el sentido bíblico. Doctor Andrés, la Diga, la última connotación de sabiduría que es Ezequiel, ¿cuál verso, a cuál verso se le pone? Proverbios 8:12. Proverbios 8:12. Ok, gracias. También puedes colocar el avisado ve el peligro y se aparta. Ok. Ok, cuando unimos estas tres connotaciones de la palabra sabiduría, llegamos a ser sabios en el sentido espiritual, sabios en el sentido bíblico. Entonces, no se refiere a saber cosas, a ser inteligentes, sino a ser prudentes, entendidos, discernidores. El diácono debe utilizar esta sabiduría y combinar estas tres acciones cuando está en guardia para no cometer imprudencias que puedan afear o afectar el desarrollo normal de un culto al Señor Jesucristo. Amados, pasar por el pasillo cuando no debemos entorpece el culto, por ejemplo. Pasar por el frente, a hacer una distracción, entorpece el culto. Está siendo ministrado una persona. De pronto, colocarle la mano cuando no debemos entorpece la administración. Está una persona allí tirando mocos en la administración, en la liberación, y le ponemos nosotros un trapito en la mano. Ay, la persona dice, anda, me debo ver horrible. Estamos entorpeciendo allí. Debemos hacer uso de la sabiduría en nuestro servicio de diaconado. Ejemplos como eso en todos los cultos se mencionan antes del servicio para no caer en eso. Primera a Timoteo 3, del 8 al 13, nos habla de otras cualidades de los diáconos. Diego, porfa, ve buscando primero a los Corintios 7:35. Primera Timoteo 3, del 8 al 13. Jennifer, Romanos 12, del 9 al 21. Joana, Santiago 3, 10 al 11. Wendy, Salmo 75, 8. María Salcedo, Proverbios 23, del 30 al 35. Yo leo primera Timoteo 3, del 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La primera cualidad que menciona este texto es honestidad. Significa alguien que es digno de respeto, es pudoroso, tiene acciones recatadas, sabe qué hablar, sabe qué decir. Y cabe notar que el deshonesto no solamente es tomar algo que no es de él, sino también saber medir las expresiones o palabras hacia otras personas. Ser honestos nos acerca mucho más a Dios. Primera los Corintios 7:35. Amén. Siga. Esto lo digo por vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Amén. La honestidad, la decencia nos acerca al Señor. Otra cualidad es sin doblez. Sin doblez es algo que está recto, que no se dobla. Es una cualidad moral que nos indica ser rectos, no ser simuladores, ni ser fingidores. Romanos 12:9, ¿qué dice, pastora Jennifer? Dice, el amor sea sin fingimiento. Solo ese versículo. Aborrecer. ¿Cómo? Solo ese versículo. Léelo, por favor. No. Ok. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Nuestra actitud, básicamente, lo que está diciendo el apóstol Pablo, debe ser de verdad, verdad. No debe tener cosas ocultas, ni debe tener cosas detrás de ella, otras motivaciones, sino hacer las cosas con amor. Si vamos a ir a servir al Señor, a limpiar las sillas, a limpiar el templo, a barrer, a trapear, debe ser sin fingimiento. Debemos hacerlo con amor. Santiago 3, del 10 al 11. ¿Acaso alguna fuente? No, ese no es. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Exactamente. Debemos mantenernos en una misma posición, ser rectos, sin doblez, ni para un lado ni para el otro, sino en lo correcto de Dios. Si somos de bendición, que todo lo que nosotros hagamos, decimos, pensamos, sea también de bendición. Ve buscando, Diego, por favor, Isaías 5:11 y 28 del 7 al 8. Jennifer, Isaías 65:8. Joana, Joel 1:10. ¿Quién tiene Proverbio? ¿Quién tiene Salmos 75:8? Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Amén. Amén. Está relacionando la embriaguez, la borrachera, el beber vino con recibir el castigo de Dios. Dios castiga a los que se emborrachan, es lo que está diciendo el texto. Proverbios 23:30 al 35, que dice: Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Te entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como espid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. amén, amén. Ese texto, aunque no lo hayamos leído nunca, lo hemos visto en nuestra familia, casa, donde hayamos visto un borracho. Se levanta, hey, me dijiste, hey, me hicieron, se levanta, se cae, al día siguiente tiene lo que se llama el guayabo,
Todo eso es lo que ocasiona el embriagarse. Y es una orden de Dios, no mires el vino cuando rojea. Entra suavemente, eso sí, la gente se siente entonadito y todo, pero al fin morderá como serpiente. Y como áspid, áspid es una, ¿cuál es la palabra? Mm, como familia de animales, es una especie de serpientes como las cobras, que son muy venenosas. Les dice que como una serpiente venenosa te va a morder y ese veneno va a ocasionar un efecto en tu vida. Isaías 5:11. Dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino les enciende. ¿Usted ha visto a alguien así? Que prende picó desde el viernes hasta el lunes festivo. Bastante, ¿verdad? Bueno, ahí está. Hay de ellos. Dios condena eso. Y 28 del 7 al 8 que dice, Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Dios Tremendo. relaciona la borrachera con inmundicia y con el mal ejercicio del ministerio. Hay tres tipos de vino a nivel doctrinal, ¿verdad? Yo me imagino que habrán millones de tipos de vinos en el mundo. Está el vino mosto, el vino tinto, el vino blanco. El vino mosto es lo que tomamos en la Santa Cena. Vino es jugo de la vid o jugo de la uva. Usted prime la uva o lo mete en la licuadora y saca ese juguito, se llama vino mosto. 0% de alcohol. No se ha fermentado. Pero cuando tiene un tiempo de 1 a 3 años de fermentación, se produce el vino tinto, que es un vino ya con alcohol, ya emborracha. Y mayor a 3 años de fermentación, un vino blanco. La Biblia también habla, por ejemplo, de mistura, de sidra, que son otros tipos de vino, fermentación de otras frutas. Pueden sacar, del corozo se saca vino, Y es del agua de de panela se saca también guandolo, cuchucu, todas esas la, cosas que se inventan, de la palma también. de la palma también. Entonces, el guandolo, aunque no está en la Biblia, usted sabe que es una sidra, es la fermentación de otro material orgánico para emborrachar a la gente. Tenemos el vino mosto, que es el vino sin fermentar. Es un vino que de hecho es santo, hermano. Es un vino que representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vino dentro de nosotros. De hecho, hay un texto que opone la borrachera a la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. El texto es claro, el que se emborracha no tiene al Espíritu. ¿Ustedes lo entienden? Amén. Listo. Pues Amén. no nos detenemos ahí. Deuteronomio 11:14 dice, yo daré la lluvia en vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Recogerás tu vino, es decir, tu uva y hará tu juguito. Está hablando de un vino, de un jugo recién hecho, sin fermentación. Y el 32:14 dice, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de carneros y carneros de Bazán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. El mismo concepto. Me parece que yo leí este texto en el matrimonio de Amy y Alex, en la oración de los alimentos. ¿Es así, Amy? No sé si se acuerda. Sí, me parece que sí. Isaías 65:8, ¿qué dice, amado? ¿Quién lo tiene? Amén. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese,
No lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Amén, amén. Hallaré mosto en el racimo. O sea, es que el mosto es sacar la uva y tomártela. Es directo, no hay nada de fermentación allí. Joel 1:10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Amén. Nuevamente, mosto, Ageo 1:11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre la bestia, y sobre todo el trabajo de las manos. Bueno, hay que entender, entonces, de acuerdo a lo que dice Pablo a Timoteo, el diácono no debe ser dado mucho vino, que un diácono y cualquier hijo de Dios no puede por ningún motivo ingerir bebida alcohólica. El alcohol es un depresor general del sistema nervioso y el alcohol se crea no por Dios, sino por nosotros los hombres. Nosotros nos inventamos los procesos de fermentación. Algunos por allí, mira, si tú haces agua de panela, le echas un poquito de corozo, un poquito de sal, lo entierras 3 meses, al final te sale guandolo. ¿Quién se inventó eso? ¿Alguien lleno del diablo será porque del espíritu? No. Ese proceso de fermentación inventado por el hombre no es la voluntad de Dios. Dios hizo el vino mosto, la uva, sin fermentación. De ahí en adelante ya es invento de nosotros. Jeremías 40:12. Vamos a ver rápidamente qué dice. Todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Fíjese, recogieron. Es decir, está a la merced de una cosecha. Tan fácil como recoger un fruto es hacer el vino, pues no tiene ningún tipo de proceso de fermentación. Cuando se fermenta la cebada, se produce la cerveza, que es algo dañino. Tenemos el mosto, que es jugo de uva. Cuando se fermenta se convierte en sidra, champaña, vino o como lo quiera llamar. Se tienen ejemplos, lo que le decía, con piña, corozo y otros más, que cuando se fermenta alteran el comportamiento del hombre y lo guían a hacer cosas que no agradan a Dios. Hay gente que dice, bueno, pero Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, tómate un poquito de vino por esos problemas estomacales que tiene. Entonces el vino me hace bien, el vino es bueno para mí. Hay cardiólogos que recomiendan tomarse una copita de vino diaria para mejorar la, el flujo sanguíneo. Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, por tus asuntos de salud, toma vino. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Qué quería decirle él a Timoteo? Timoteo y Pablo vivían en una sociedad con un nivel de saneamiento o de salubridad muy escaso. El agua no era tratada como la de nosotros. Nosotros abrimos y podemos tomarnos el agua. Bueno, hay ciudades en las que no se puede. Pero en general nuestra agua que sale de la pluma viene de plantas de tratamiento, ya viene con un grado de cloro que lo limpia. Igual podemos instalar un ¿cómo se llama? Purificador, un ozono de esos, un filtro de agua. Pero eso no estaba en los tiempos de Timoteo. Y la uva que usted saca tiene un 78% de contenido de agua pura. Entonces, era más pura el agua que venía de la uva que el agua que había en la ciudad. Entonces Pablo le dice, ya tú tienes mucho tiempo con esa gastritis, toma en vez de agua, toma jugo de la uva, porque tú sabes que eso tiene un alto contenido de agua pura. Sin embargo, dice, no muy dado al vino, porque incluso la uva, cuando se ingiere en exceso, se consume en el estómago, se produce una,
sucede un proceso parecido al de la fermentación, pero es algo natural del cuerpo. Cuando está allí ingerido en mucha cantidad, también produce una sensación de alcoholización. Entonces, por eso también la expresión no dado al mucho vino, es decir, ni siquiera la uva ingerirla con mucha, en mucho número. Esto está claro, amado, lo que les he explicado. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Amén. Si alguien Amén. necesita que lo explique de nuevo, lo hago. La que yo he escuchado bastante es cuando dicen de que Jesús convirtió el agua en vino. Amados, es que no leen bien la Biblia, porque el maestresala le dice, el buen vino se sirve al principio. El buen vino es el mosto. El buen vino es el mosto porque ese no emborracha a la gente. Entonces, la gente está en su fiesta, está disfrutando del matrimonio y no está borracho. Por eso se servía primero. El vino que Jesús convirtió, el vino que Jesús produjo en el milagro, en las bodas de Caná, era vino mosto. ¿Claro eso, Sí. amados? Amén, amén. Primera a los Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón. Otra cualidad es la irreprensibilidad. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibilidad es la cualidad de una persona a la que nadie puede señalarle nada. Y Dios quiere que nosotros seamos así en la tierra, siendo diáconos, embajadores del Señor. Debemos ser irreprensibles, transparentes, nadie debe tener nada que decir de nosotros, porque cuando estemos, Pastor Diego, en el parqueadero y pase alguien, anda, pero yo conozco a Bárcena, tremendo hipócrita ahí ahora y que diácono, eso no debe presentarse. Estoy yo Así dándole es. una imagen a la iglesia. Otra cualidad es fidelidad. Fidelidad es la cualidad de una persona que es digna de confianza. Segundo de Crónicas 34:12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Meraris, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos instrumentos de música. En el proceso de la construcción del templo, Salomón encargó los trabajos por sector, pero había personas a las que ni siquiera les pedía lo que diríamos nosotros factura o relación de gastos, porque dice la Biblia que eran confiables, como en el caso este. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Entonces nosotros, como diáconos, debemos ser confiables, amados. Imagínense un diácono ladrón. Judas era un diácono ladrón. Recogía las ofrendas y metía la mano en el alfolí y sacaba algo. Y nosotros debemos ser fieles, dignos de confianza en la obra. Cuanto mejor nos comportemos nosotros, más confianza van a depositar en nosotros. El ejemplo antiguo testamentario del diaconado eran los levitas. Estaba el sacerdocio, que era ejercido por los descendientes directos de Aarón, y estaban los levitas. Había varios órdenes de levitas, son Coat, Merari y Gersón, que eran los hijos de Moisés y el hijo de Leví. Entonces, ¿qué hacían los levitas? En estos textos, por supuesto lo puede documentar en su tiempo libre, dice lo que hacían los levitas como diáconos. Eran líderes en la congregación,
llevaban las ofrendas. El diácono entonces debe ser un diezmador y ofrendador correcto. Eran puntuales, cada uno de ellos estaba por turnos, ustedes debían cumplir con sus asignaciones. Eran valientes y esforzados, robustos y fuertes, alternados en la guardia y trabajaban de par en par. Esto falta. Hoy no me di el tiempo. Vamos con agilidad. Estas cosas ya ustedes las saben. En el caso del manejo del culto, pues simplemente recordarle estar atentos al predicador, el vaso. En el caso de nosotros estamos dando botellitas de agua. Los diáconos deben ser personas de oración, es decir, nosotros debemos ejercitarnos en la oración. Cuando nos pongan a hacer la oración de diácono, nosotros debemos cumplir esos 20 minutos que se nos colocan. Ya ustedes saben que son 3 partes: adoración, culto, guerra espiritual. Solamente el último que ora, es decir, el de la guerra espiritual, dice el amén. Los demás no dicen amén. Con el objetivo de hacer una sola oración continua durante 1 hora. Debemos cumplir nuestro ministerio diaconado por convicción y no por asignación. Es decir, estar siempre preparado. No, hermano, dame el favor, ayúdame aquí. No, yo no estoy de servicio hoy. No debe presentarse eso. Debemos estar atentos a la administración. Hay un hombre siendo ministrado de una, el diácono varón más cercano allí pendiente. Y si es mujer, pues respectivamente también. También hay una recomendación: llevar dulcecitos, por si hay niños, para calmar las inquietudes infantiles. Debemos trabajar con amor, no por imposición ni compromiso, sino como sirviendo al Señor y no al ojo, como dice la Biblia. Usted es la primera cara que ve una persona cuando viene a la iglesia. Así que procure sonreírle bien, procure hacerle una buena sonrisa, un buen saludo. Los varones, abracemos al varón, y las damas, denle un abrazo, y miren cómo está de pronto la persona receptiva y salúdela de esa manera. Amén. Sin hacer acepción de personas, por favor, porque Dios no hace excepción de personas. A todos llevarlos al asiento, tratarlos como se merece, hablarles de una manera correcta, en un tono correcto. Debemos estar siempre en actitud de oración, en actitud de meditación, de guerra espiritual. No debemos andar recostados haciendo alguna cosa, la otra, porque eso va a distraer a la gente y va a ministrar un espíritu contrario. Debemos vestir con formalidad, así como este hombre invisible que está aquí. Usted sabe cómo lo manejamos nosotros en el ministerio: camisa manga larga, corbata, camisa y pantalones deben ser clásicos. Debemos estar bien afeitados, bien cortados. Ya aquí en estas sesiones hemos hablado del corte de baco. Dios condena a la gente que se hace el corte de baco, que es raparse las sienes. Bueno, este tiene un peinado correcto, pero el corte de baco es raparse las sienes y dejarse arriba, o el corte del mango chupado. Entonces, cuando vaya al peluquero, usted dice: corte clásico, serio de varón, mis patillas me las mocha aquí y me baja aquí. Dios quiere que los hombres parezcamos hombres, Pastor Diego, y que las mujeres parezcan mujeres. Así es. Nosotros caminemos, vistamos, hablemos, no haya ninguna duda que somos hombres, y que las Amén. mujeres sean femeninas. ¿Cómo femeninas? Así como estas mujeres que están aquí, la mamá del pastor Alex, la mamá del pastor Elías, y está la pastora Valentina, la pastora Isabela, la pastora Amy. Así se debe ver una mujer de Dios. Ahora, como las diaconisas no son cualquier mujer de Dios, sino unas líderes, unas ministros, deben dar el ejemplo también. El vestido debe ser hasta abajo y debe ser holgado. Acuérdate además que usted está sirviendo, usted va a atender hermanas. Si se agacha y tiene la espalda muy apretada, bueno, va a sufrir un poquito. Las rajas que se hacen por detrás deben ser sutiles, ¿ah? Tampoco puede ser eso una ocasión para que se vea una parte del cuerpo. ¿Me están siguiendo, amados? Amén, claro que sí. De esto de la vestimenta ya hemos hablado. El Señor nos invita a que nos vistamos mejor internamente, pero en cuanto al externo, debe ser largo. Debe ser largo.
Y eso está en la Escritura. Por ejemplo, Isaías capítulo 6 dice, y las faldas del Señor, en ese caso es túnica, por supuesto, llenaban el templo, es decir, que la falda llegaba hasta el piso. Ese es el modelo que Dios nos da a nosotros, vestir hasta el piso. Los varones, por supuesto, con nuestros pantalones hasta los zapatos, y las damas con sus vestidos, por supuesto, con el largo correcto. No se trata de religiosidad, simplemente de mantener la conducta que nos invita la palabra del Señor. Deuteronomio 22:5 dice, el hombre no vestirá traje de mujer, ni la mujer vestirá ropa de varón, porque abominaciones a Jehová todo aquel que esto hace. Y tratándose de nosotros como diáconos y ya en nuestra condición de pastores, mucho más todavía. ¿Qué tan largo debe ser la falda? Ya yo le expliqué Isaías 6:1. Esto sí quiero leer. Marcos 16:5. Marcos 16:5. Y cuando entraron al sepulcro vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Larga ropa blanca. Entonces nuestras ropas deben ser hasta abajo, hasta los talones. La santidad externa es la imagen de la misma santidad interna. Dios ve el corazón. La gente no está leyendo bien la Biblia. Cuando dicen, no, Dios solamente ve el corazón, están leyendo mal la Biblia. Cuando la Biblia dice, ¿qué pide Dios de ti? Tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios está diciendo, quiero todo. No solamente el corazón. Dios está diciendo, quiero todo. ¿Qué es todo? Tus orejas, tus ojos, tus brazos, tu cuerpo, tu vida, tu pensamiento, tu corazón. Dios quiere todo de ti. Y si tú por dentro le das todo al Señor, pues por fuera el asunto no será tan duro Así para es. nosotros. Esto es, amados, suplemento de diaconado. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, de mi parte. Las hermanas. No. No, No, Amén. Bueno, ya yo sé que tenemos esta parte ya machacada del tema de la santidad externa porque ya se dieron clases al respecto. Estamos repitiendo lo que indica el manual en este caso para el diaconado. En la próxima clase, debido a lo que indique el discipulado, se van a mencionar los reglamentos para los diáconos y otra clase más, el suplemento de la naturaleza tripartita del ser, que seguimos en esa temática. De esta manera, hermanos, terminamos nuestra clase de la noche de hoy. Gracias por su tiempo, por su humildad para recibir la palabra. Y bueno, nos despedimos en oración. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por hablarnos, por instruirnos, por enseñarnos. Tu palabra es útil para enseñarnos, para instruirnos en justicia, para corregirnos. Ayúdanos a vivir siempre en tu palabra, a llenarnos de tu palabra, a meditar en tu palabra. Ayúdanos a vivir en la conducta correcta que debemos tener como hijos tuyos, Señor, conforme a la dignidad del llamado que nos has hecho. Si, Dios mío, nosotros te hemos fallado, si no hemos andado en la conducta que tú esperas de los creyentes, hoy te pedimos perdón y te damos gracias porque sabemos que tú eres Dios de oportunidad y que nos hablas, Señor, para que nosotros corrijamos lo que debamos corregir. Ayúdanos, Señor, a ejercer nuestro ministerio también de una manera impecable, intachable. Señor, que podamos ser de inspiración y motivación para nuestras ovejas, Dios mío, y también para los demás hermanos. Toda retaliación del diablo, Señor, en el nombre de Jesús, yo la desautorizo y la envío ahora al abismo por la palabra. Yo te pido, Dios, que bendigas el sueño, que bendigas el descanso mío y de mis hermanos en esta noche y que mañana todos podamos rejuvenecidos, Dios mío, y descansados, levantarnos para todas las cosas que debemos hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, Amén. amados. Entonces, Bueno, por el mismo canal el próximo martes. Dios les bendiga. amén. 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 Bendición. Gracias.